un sitio que nunca pasa nada e de repente pasa o máis gordo que pode pasar nunha aldea. Isabel estaba obsesionada con ser madre. É evidente que buscaba referentes de aquelas amigas ou outras persoas que eran nais. Tenía un objetivo claro, que era ser madre. El día 13 de agosto decidió que iba a serlo. Foi cando apareceu enterrada debaixo do alpendre dunha casa en Moncero. Una mano ya en estado de descomposición profunda. E a partir de aí Moncero coñeceuse polo chamado crime de Moncero. Vanessa Lorente era unha rapaza de 22 anos, naceu en Cartaxena, os seus pais separáronse, veuse a vivir con os avós paternos a Galicia e en Fene coñeceu un mariscador furtivo e digamos que a relación non era unha relación boa de parella, de aí que a acollesen na familia dunhas das amigas que se fixo ali en Fene. Vanessa era unha rapaza moi humilde, moi calada, e vivía co marido e eu vía que tiña necesidades de moitas cousas. Presentou un par de denuncias por supostos malos tratos da súa parella. Os servicios sociais de Fene tiñan coñecemento do que estaba pasando. Nada máis que era conocida das casas de Pedro Pena, porque eu me daba a impresión que cando tiña problemas ou algo se quedaba nas casas de Rosiña esa. Rosa de Ana, una amiga y compañera de Vanessa, fue la persona que le acogió cuando tuvo problemas con su pareja. Quedou embarazada, en principio ao parecer non estaba moi conforme con ter o bebé polas situacións na que estaba. Despois falaba coa madre que estaba, creo que en Palma de Mallorca ou unha cousa así, e lle dixo que por favor que tiña problemas a ver se lle mandaba os cartos para ela trasladarse lá e a madre un día lle dixo que sí, pero ao outro día ou 2 días xa dixo que non lle mandaba nada. Cando deu a luz, estaba vivindo na casa de Rosa de Ana, que foi, digamos, a que a sacou adiante nos primeiros meses. Es cierto, además, que Servicios Sociales, por esa temporada, tenía un expediente abierto respecto a ese menor y respecto a los padres, ¿no? Tanto a la madre como al padre. Aínda que despois de ter o neno retomou a relación, pero bueno, ao final, cando ocorreron os acontecementos estos tráxicos, estaba vivindo na casa desa veciña que a acolleu e bueno, non tiña, ao parecer, boa relación co pai do seu bebé. Todo apunta que era unha muller desamparada que non tivo nunca un respaldo familiar agás este respaldo que tivo coas amigas que conseguiu facerse en Fene. La relación era de bastante tiempo, siempre que necesitaba algo pues acudía a mí, ¿no? Como amiga. Y un día me pidió que la cogiese, que necesitaba quedarse con el niño en algún sitio y se vino para mi casa. El
día de la desaparición de Vanessa, en base a las declaraciones que tomamos al círculo cercano de Vanessa, así como a las últimas personas que la vieron, podemos establecer una cronología. Vanessa desaparece o 13 de agosto de 2002. Salió de casa de Rosa de Ana, en principio para ir a comer a casa de un amigo suyo, Nicolás de Castro. Mientras estaba en su casa, Vanessa recibió una llamada, en principio de una amiga, y que se llamaba Isabel. Vanessa había quedado con Isabel na cafetería Pagneda de Julio Santos, que foi unha das persoas que tamén lle estiveran axudando mentras tivo un neno e cando tiña os problemas coa súa parella. Pasaba polo mostrador, pasaba a cociña, para que se fora practicando por si aparecía un traballo para ela por aí de camarera. Posteriormente, en su declaración, nos declaró que efectivamente Vanessa e Isabel se vieron en esa cafetería. Ela estaba sentada cerca da porta. Ao final se levantaron, dixo que iban para o campo. E foi a última vez que a xente de Fene, os veciños, concretamente Julio Santos, viron a Vanessa. Estuvemos 8 días, polo menos, buscándoa polo lado do mar, polos ríos, por todo Fene, coa desconfianza de que ela caera en algún sitio ou a tiraran. Un poco de conmoción y tal, y el ayuntamiento y los servicios sociales pues colgaron papeles a nivel de las localidades. Fixeron cartéis coa súa fotografía dicindo que estaba desaparecida, pero non atopaban pistas. El día 16 de agosto de 2002, Rosa de Ana se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de Fene para presentar denuncia por la desaparición de Vanessa y de su hijo Daniel. Empiezan a hacer las primeras gestiones para averiguar y localizar a Vanessa, pero lamentablemente no consiguen dar con ella, ni siquiera consiguen esclarecer si la desaparición, en base a la denuncia de Rosa de Ana, fue voluntaria o no. Hay que añadirle que Rosa de Ana aportó en el cuartel ciertos elementos que Vanessa se dejó en el domicilio. Fotografías de ella con su hijo, toda la vestimenta que tiene el menor allí, elementos para hacerle la comida al menor y, bueno, y cierta documentación personal que evidentemente si voluntariamente nos vamos no nos la llevaríamos. Una persona desaparece, pero bueno, por lo menos se lleva algo de ropa y sobre todo la documentación, porque sin documentación hoy en día, ¿dónde vas? No puedes sacar dinero, no puedes hacer nada. Entonces, claro, eso ya es un indicio de sospechoso. También es cierto que se le toma declaración a Fina, que es la hija menor de Rosa y que es la mejor amiga de Vanessa. Tiene gran interés esa declaración porque nos comenta que el día de la desaparición de Vanessa, Vanessa llevaba unos zapatos que ella le dejó, unos zapatos muy característicos con unos dibujitos de unos caballitos de mar que posteriormente fueron esenciales para esclarecer los hechos. Ela tiña moito medo co neno, estaba sobresaltada por medo a que lle faltara o fillo. Isabel Marcos Maceiras, una chica de 24 años y que, bueno, que tiene amistad, una amistad con Vanessa. Esta chica, en principio, conoce a Vanessa porque la pareja de Vanessa es muy amiga del amante, en ese momento, de Isabel. Isabel estaba casada con Ángel González, levaban 3 anos de matrimonio, pero foron vivencias de matrimonio intermitentes. Estaban xuntos, pero bueno, estaban daquela maneira. O sea, xa non convivían, despois volveron a convivir. Estaba residiendo con su ex marido en un piso en la localidad de Miño, pero a la vez mantenía una relación sentimental
con su amante en Fene. Ela andaba co matrimonio, o sea, con Vanessa, mas co marido dela, era amiga dos dous. Entendemos que Isabel buscou esta relación porque ao vela desamparada intentou forxar unha situación coa intención de quedarse con ese bebé. Pero vamos, se comentaba de que ela lle gustaban moito os nenos, que andaba sempre loca, que quería ter fillos, incluso falaban que se separara do marido porque lle botaba a culpa de que non podía ter fillos. Ao parecer nin tomaba anticonceptivos ni nada e o intentaba, pois mantiña relacións co marido e co amante e non se quedaba embarazada. Ela elixiu esa víctima non como resultado de un proceso de toma de decisións aleatorio, senón que calculou perfectamente que era unha persona sin implantación familiar en Ferrolterra, cuya nai estaba, se non recordo mal, nas Baleares, unha persona sin un círculo de amigos cercanos, polo menos relevante. É evidente que Isabel estaba obsesionada con ser madre. É evidente que buscaba referentes de aquelas amigas ou outras persoas que eran nais e que, polo tanto, provocaban en nela unha reacción moi semellante ao que chamaríamos delirios celotípicos. Cocerse no seu propio caldo de ira, de rumiación, de emocións negativas que non se evaden, que non se expulsan. Respecto a outras persoas do seu entorno, finxiu un embarazo con coxíns. Colocaba na barriga un cojín, ou eso, para demostrar ao público que ela estaba preñada, non? Ela sí que durante unhos meses dixo a todo o mundo estou embarazada e ela sí que simulou estar embarazada. En algún momento Isabel andou por aí dicindo que estaba embarazada, que iba a dar a luz, que iba a ter un neno. Entón Isabel chega un momento en que xenera un delirio finalista. Teño que quedar embarazada como sexa e aproveita a oportunidade que ve, que é quedarse co fillo da súa conocida ou amiga Vanessa. Pa iso ten que matala, e isto é terrible, pero quizá o máis interesante deste caso sexa o periférico. Como fai, que pasa para que todos os membros relevantes do círculo psicolóxico de afines de Isabel mesmo colaboren con ela nun asunto tan tremendo. Isabel tiña varias vidas paralelas. Había un triángulo, Monfero, Fene, Miño, volta a Monfero, donde ela en cada lugar tiña unha vida. En Fene tiña a súa vida con Lino, en Miño tiña a súa vida co seu por entonces marido e en Monfero con seus pais. En o que vías ti desde fora, o sea, como amigo, como familiar, facían eso, unha vida con todos os veciños, máis ou menos levábamos ben con todo o mundo, unha vida do máis normal, eles tiñan o seu traballo, despois tiñan unha ganadería pequeniña, tiñan unhas vaquiñas, o dunha aldea, vamos, basicamente. Os pais eran persoas que realmente se preocupaban pola súa filla, eu recordo. Coa nai tiñan moi boa relación, co pai era unha relación máis distante. O padre vivía pos fillos, realmente a madre tamén, o sea, demasiado sobreprotectora, non? Eu creo que igual basta era demasiado sobreprotectora, pero moi ben, o sea, unha familia normal, vamos. Hasta que de repente, pois, se lle saltou aí unha voltiña e aí xa se descontrolou de todo. Hai moita xente que intuitivamente entende que as dolencias psicolóxicas, os trastornos mentais, as psicopatoloxías, etc., son dunha orixen estrictamente individual, pero xa hai moito tempo que no ámbito da psicología criminal coñecemos ben le folie à deux, la locura a dos, que hoxe en día
conocemos como psicosis infecciosa, locura compartida ou técnicamente no DSM, psicosis compartida. A Garda Civil recibiu unha chamada anónima na que alertaban de que viran a Isabel con un neno pequeniño que podía ser el cual, pues si en el caso de encontrarlo, ni habla, del cual no teníamos unas reseñas dactilares, es decir, imágenes de sus dedos, y por supuesto no se podía, porque no lo teníamos realizarlo ninguna prueba de ADN, por lo tanto la imagen del menor iba a resultar clave para poder identificarlo posteriormente. E pola fotos que tiñan, parecíalles que era o bebé de Vanessa. Sabemos que Isabel está vinculada a esta investigación, tiene vinculación directa con la desaparición, pero desconocemos en qué grado. Puede estar cuidando del hijo de Vanessa por petición de Vanessa, podría estar ayudando a Vanessa a desaparecer voluntariamente porque evidentemente tenía una mala relación de pareja, entonces teníamos que tener muy claro cuál era la participación de Isabel en el caso. Y por decirlo así, todo esto se completó pues el día 20 de septiembre en la localidad de Miño. Dende o 13 de agosto que desapareceu Vanessa ata o 20-21 de setembro, Isabel estivo vivindo no piso de Miño, no que estaban alquilados, co seu marido Ángel e co neno. Facía viaxes, visitas a Monfero, os seus pais, e os veciños habían pasear con unha silla de bebé tamén. E claro, sorprendía porque algúns non habían creído que estivera embarazada, sabían que estaba finxindo o embarazo e a sospeita. E de aí puido xurdir esa chamada anónima na que se alertaba de que tiña un neno que podía ser o de Vanessa. Como levaba vidas paralelas, dependendo de onde estuvera, contaba unha versión ou outra. Ao marido decíalle que era un neno que a nai pois non podía cuidalo. A Lino decíalle cando vía o neno que era o veciño, era fillo dunha veciña que marchaba para Suiza, creo recordar, ou para Alemania, e que o cuidaban os pais, inventando unha historia dependendo da persoa co que falaba. Pero, home, que engaña un veciño, que engaña un conocido, pero que engañes a tua mai que te ve todos os días, non sei, é algo que son pensamiento meu, pero de aí para diante non sei. Estos individuos adoitan ter personalidades fortes, suxestivas, persuasivas e teñen unha enorme capacidade para xerar empatía. A empatía, por certo, non sempre é boa e non sempre opera para vos fins en contra do que moita xente pensa ao respecto. Ya tenemos indicios suficientes de la posible vinculación de Isabel en el caso y sobre todo, y lo más importante, que es lo que nos corría más riesgo, prácticamente sabemos que el niño que está con Isabel es el hijo de Vanessa. Si bien no teníamos la certeza al 100%, sí que los indicios eran suficientes como para valorar esa situación, con el fin de darle mayor seguridad e intentar, porque era lo que nos urgía en ese momento, que era que el niño estuviera bien. Lo que hacemos es montar un dispositivo de seguimiento de Isabel con el fin de tenerla controlada en todo momento. Esa chamada foi a que provocou que a Garda Civil se achegara ao piso no que Isabel estaba vivindo en Miño, novamente co seu marido, e aí empezaron a vixiar e viron que tiña o bebé, e pola fotos que tiñan parecíalles que era o bebé de Vanessa.
Despois foron á súa casa, estaba con un bebé en brazos e viron fotografías. Fotografías en las que estaba Isabel con el menor, fotografías en las que estaba Ángel, el ex marido y en ese momento pareja de nuevo de Isabel, fotografías en las que estaban todos juntos. No es raro si hablamos del primer hijo de una pareja. Lo curioso es que la fantasía que podía tener o que tenía Isabel en aquel momento, porque todas esas fotos, ¿no? Y parte no eran de su hijo, ¿no? Aparece debajo de la cama quizás el elemento clave de toda la investigación, que son unos zapatos con un bordado en el lateral de unos caballitos de mar. Evidentemente es la prueba clave, porque son aquellos zapatos que nos describió Fina, la hija de Rosa de Ana, que había prestado a Vanessa el día de su desaparición. Entendemos que aquí ya la situación del caso ha pasado a otro nivel. Entendemos que la desaparición ya de voluntaria no tiene nada y creemos que lo que vamos a encontrar a partir de ahí, ya no estamos buscando a una persona que falta, sino que estamos buscando es que un cadáver. Lo que hacemos es pedirle que se acerque, a que nos acompañe al cuartel de Miño para tomarle declaración. No se inmutó. La verdad es que su comportamiento fue bastante frío, como si no le resultara raro el que pudiera darse esa situación. Yo creo que si a mí me para alguien no uniformado en la calle y me pide que le acompañe para hacerme preguntas, como mínimo le preguntaría cuál era el motivo, ¿no? No, en su caso fue muy fría y en todo momento parecía que podía haber sido una posibilidad que tenía en la cabeza. Le realizamos una serie de preguntas a efectos de si conocía a Vanessa. Nos dijo que sí, que efectivamente que la conocía, pero que básicamente la había visto 3-4 veces, lo cual evidentemente también es falso, porque en base a la declaración de Julio Santos sabemos que el día 13 de agosto ambas estuvieron tomando café en la cafetería Sambel. Le preguntamos efectivamente, ¿no?, por cómo es que tiene a un niño en sus manos, si es suyo, etc. Y bueno, nos explica una historia rocambolesca en la cual nos dice que el niño es su sobrino, que es hijo de su hermano José Carlos, que José Carlos se lo ha dejado para que lo cuide a su madre, a María, madre de Isabel, pero que María estaba en un funeral, bueno, y que se lo había dejado a ella. Dice que el niño se llama David y que bueno, hasta le pone más meses y le dice, hasta se inventa que tiene 1 año de vida. Por lo tanto, era una continua mentira y que no, por decirlo así, no cesaba en decir mentiras. Si sabía qué había pasado con Vanessa y con su hijo, dice que no, inclusive manifiesta que respecto al niño que jamás lo había visto. Sabía que tenía un hijo Vanessa, pero que no lo había visto. Y evidentemente, en este momento, con todas las preguntas y respuestas que nos ha facilitado, viendo que nos ha mentido en todo, pues ya los compañeros pues básicamente lo dieron por cerrado. O sea, decidieron que era el momento de proceder a la detención de Isabel. Y en ese momento lo que teníamos claro es que el niño ya no podía continuar en ningún momento más en manos de Isabel y por lo tanto hacernos nosotros custodia del pequeño y evidentemente ya con la detención de Isabel ya nos quedábamos más tranquilos respecto al menor. Mentres estuvo no calabozos da Garda Civil, non recoñeceu que houvese participado na desaparición de Vanessa. Allí aparece su exmarido, su pareja actual, Ángel, se le toma declaración. En esta declaración, Ángel lo que nos cuenta es que aproximadamente hace 2 meses prácticamente, inició o retomó la relación con Isabel y que 15 días después de empezar esta relación, Isabel apareció en su piso con un niño, que le dijo que ese niño era el hijo de una amiga suya, de Vanessa, y que se lo había dejado porque tenía que salir de la localidad, ¿vale? Entonces que quedaba ella como
como cuidadora. Así también nos dijo que de cara a los familiares, vecinos, etc., Isabel le pidió que dijeran que era hijo suyo. Eso que non entendo. Eso sí, eso para mí é inexplicable, vamos. Ti estás con unha persona, non te relacionas con ela, de repente chega xunto a ti, de que vai ter un fillo, que ti tens que ser o pai. Non sei que che diga, eso non está... O da nai, bueno, unha nai por unha filla facerá calquer cousa, pero o ex-marido, que se podía chamar aquela así... Isabel foi capaz de enrolar tamén no seu delirio a esta persoa, manipulando de novo o sentimento de fracaso e o sentimento de culpabilidade dos seus partners, dos seus colaboradores, dos seus afiliados. Al entender que una persona adulta en la que le viene su pareja con un hijo, con un niño menor y se inventa una historia paralela de si son o no son los padres, pues entendemos que esa historia es poco creíble, es parte de la historia que están contando al resto de la familia y al resto de las personas que se encuentran a su alrededor. Hai un dato moi curioso, non? Según parece, por parte de Isabel, vai preguntar ao rexistro civil que había que facer para inscribir a un menor que había nacido facía uns meses. Non? O marido de Isabel, Ángel, acompañouna ao rexistro civil para inscribir o neno, cambiarlle o nombre e puxeronlle José Andrés. Aí foi onde, o sea, unha tía que non ten un parte de dar de verdade a luz en ningún hospital vai empadronar un neno un ayuntamiento. E aí xa foi onde ao final fora cando se descubrira toda a artista desta. Pois o marido sabía que ela non estaba embarazada e o sabía, non? No que non estou tan convencida xa, pero é unha opinión totalmente personal que o pai o tuvera tan claro. Creo que os motivos do pai foron outros pasar. Que José Carlos, nese aspecto, el nunca se implicou en eso, nin en cuanto a que se podía ser nieto del ou non, ou se era fillo da filla ou de unha amiga. El, a min, sinceramente, creo que sempre dixo que nunca se creou iso, que era o fillo dunha amiga de Isabel, a mellor que quedou un día con el. A mellor chegaría a casa, mira que dejou Isabel o neno. Bueno, quedou ali, a ver, non iba a botar o neno, non, que había traído a esa filla, pero nunca foi consciente. Eu creo que o pai que cando se veu no embrollo foi cando se deu cuenta de todo. Eu creo que antes que podería ter sospechas, non o sei. Que o que podes facer por un fillo, pois tampouco o sei. Que pode parecer moi duro, é moi duro, pero eu tamén poño na piel dos padres. É un fillo, estará ben ou estará mal, non sei como reacciona cada un ante un fillo. Que tiñan que sabelo, eu creo que alguén o tiña que saber. Non só é unha comprensión cognitiva das necesidades psicolóxicas dunha filla que un pai compasivo e amoroso pode chegar a entender. Non, é unha participación como colaborador necesario para a execución do propio crimen dende o principio ata o final. A ver, é normal, non? Que para tanto a investigación como os xuíces digan, a ver, usted está aí e usted non se entera de nada, pois desgraciadamente eu creo que sí que foi así. Desgraciadamente creo que foi así. Que José Carlos nunca se enterou de nada, nunca foi consciente de nada. O sea, nesa casa eran os padres, ela e o hermano. O hermano, nese momento, o único que mirou foi por seu pai. Eu creo que el, por seu pai, poñía a man no lume, pero por elas, ao mellor, non tanto. Non sei, desde o meu punto de vista, non? A madre dela iba a casa de meus pais, pois, ao mellor non cada 3 días, pero unha vez á semana seguro que iba por ali. E nunca lle dixera nada. De repente está embarazada, pasan 8 meses e non sabemos nada, vas aquí todos os días. A ver, ti como abuelo, se vas ter un neto, pois estarás orgulloso de contar que vas ser abuelo ou que... E de repente un mes, o sea, hoxe avísasme dentro dun mes tes un crío xa que parece que ten mes e medio. Aí algo non lle encaixa a miña mai, que é mai.
sea, podía non ver ben ou non oír ben, pero é mai. Entonces, eso foi o que a ela a desencaixou. O proceso de embarazo dela, pues, en todo caso, sería cortísimo, vamos, me imagino. O sea, que non está moi ben pensado eso para como coartada un pouco, non? Creo que non está moi ben fundado, me parece. E o curioso era que todos lle entraban o trapo ao xogo, non había ningún tipo de pregunta ou de averiguación nesa conducta extraña, todos o consideraban unha normalidade un pouco extraña, eso foi o que máis me chamou a atención. Ahora nos queda encontrar dónde está Vanessa, la madre. Isabel se vino abajo y voluntariamente, bueno, espontáneamente declaró que el cuerpo, bueno, pues que estaba enterrado y que estaba enterrado al lado de un alpendre que tiene en casa de sus padres en Monfero. Incluso fixo un plano da casa dos seus pais de Monfero e sinalando onde estaba enterrada Vanessa. E de repente, pues, quedamos todos un pouco descolocados ao ver semejante parafernalia de coches de Guardia Civil, coches da policía, coches de Guardia Civil por todas partes, todos no mismo sitio, e a xente empezou a preguntar e foi o que extrañou, non? Se fue rápidamente hasta la casa de Monfero y, bueno, y allí al llegar pudimos hablar con los padres de Isabel, a los cuales, bueno, pues se le explicó un poquito la situación, ¿no? Que su hija estaba detenida y que en principio donde ellos tenían el alpendre, teóricamente estaba enterrado el cuerpo de Vanessa. E agora pasou, é claro, ela, saber, a mí dime sempre que non sabe cousa ninguna. Díxomo sempre desde o principio. E depois eu, na muller eu confío. Entendín de todos desde o primer momento que este home era totalmente ajeno ao que había pasado. Xa non na morte e desaparición da vítima, non? Neste caso, senón que non sabía o que había ali. O alpendre estaba situado detrás da casa. Era un alpendre cuberto, pero sin paredes. Había unha protección lateral que era como unha rede destas de protección, a malla de ocultación verde. Observamos que hay una plancha de cemento colocada en lo que sería debajo del tendedero. Esa zona era donde tiñan a ropa a secar. Entonces, pues bueno, era de terra, debía de salpicarse, manchaizo, e había que botar unha capa de hormigón aquí, bueno, de cemento tal, para en plan higiene, non en plan de limpieza para que non se manchase a roupa. Como digo, desde o primeiro día que pude falar con elas, preguntei sempre se sabía algo. Ela sempre me dixo que ela que non sabía nada, de cousa nenhuma. A muller veu co radio de facer o fural, porque era para entrar un pespino. Eso foi o radio que veu. A ver, tampouco é tan descabellado, disparatado que se enterren as cousas aquí en Galicia, en todas as zonas agrarias. Enterrar as cousas sempre foi unha forma habitual e despois creo que tamén había enterrado un can ali. Aparece el cuerpo de un perro, a lo cual el padre de Isabel, pues bueno, pues dice, mira, pues habéis encontrado algo, pero lo que habéis encontrado es el perro familiar, ¿no? que en principio había muerto unos días antes. O perro xa declarei que o matarei eu. Non teño por que dicir unha cousa ou por outra. Pero depois quen fixo o furado para enterralo foi a filla. Quen non enterrou, quen non meteu na furada foi a filla. Que nós non lle tocamos por outra cousa. Había unha teoría que o habían enterrado para que non foran o resto das alimañas ali a hurgar, non? E a desenterralo. Eu lle planteaba no xuicio que, bueno, que eu nunca vin a lo dos cementerios aos cans. Ao contrario, parece que non se acercan, non? Entonces, bueno, era unha teoría que, de feito, tiñan, pues, supoño que a Guardia Civil, a investigación, para facer encajar, decían, hombre, enterrouse ali o can para evitar que foran outras alimañas, non? Lo que hacemos es pedirle que coja las herramientas oportunas y pique, porque si no nos veremos obligados a meter una máquina y levantar, y va a hacer más destrozo del que realmente podría hacer él.
va acabando, parece ser que era a filla que decía, non, por donde era, e hai unha frase que así a mí me impresionou, sobre todo, que non teña implicación, non, en nada de desaparición, que creo que mira para Isabel, que me fixeche desenterrar ou que me fixeche destapar. Tamén é unha frase, é unha acción que sí que desde o primer momento me sirve para fundamentar a defensa dicindo que este home desconocía o que había aí. Eu cando as vía sempre apretaba, pero conta a verdade, Isabel, que ti tens que sabelo. E a muller apretaba igual, para ver se me dicía a min algo. E a muller sempre me dixo que ela que non sabía nada de nada, de cousa nenhuma. Do que pasará aquí, a muller non sabe nada. É algo complicado e duro, como madre e como padre, non? Que te vexes metido nun lío desa magnitud, a ver, eso é algo serio. Non estamos falando eso, de entrar a roubar unha casa. Estamos falando que diante da túa casa hai unha persona morta, enterrada. Como dis que non o sabes? Pode ser que non o sepas, pero a duda é moi grande. Insistimos en que siga cavando y bueno, a pesar y a regañadientes lo sigue haciendo, y poco después, bueno, nada, 3 paladas más, encontramos o aparece una mano ya en estado de descomposición profunda, en la cual, bueno, pues entendemos que ya era la mano de Vanessa. En ese momento uno de los compañeros está allí, bueno, pues se dirige al padre y le dice, bueno, y esto también es otro perro. Frenamos la actuación porque evidentemente ya tiene que intervenir el juez de guardia, el juez instructor, y lo que hacemos es detenerlos poco a los padres de Isabel como encubridores en teoría ya del asesinato de Vanessa. É apaixoante desde o punto de vista psicolóxico a capacidade que ten Isabel para enrolar no seu delirio alucinatorio no mundo, no universo alternativo que ela visualiza sendo nai, como é capaz de enrolar a súa nai, a seu pai, a seu ex-marido, e sei que algún protagonista máis, como algún novio, algún amante que tuvo ou tiña por aquela época. En base a las declaraciones que Isabel da en el proceso penal, lo que tenemos claro es que el día de la desaparición, bueno, pues se reunió con Vanessa en la cafetería, se van a comprar al supermercado, del supermercado deciden marcharse a casa de los padres de Isabel, en Monfero, y durante el viaje en coche paran en la gasolinera de Pontedeume. Isabel compra un zumo e introduce el Noctamid, que es un somnífero, con el fin de adormecer a Vanessa. Posteriormente la lleva a casa de sus padres en Monfero, y a partir de ahí, bueno, pues lamentablemente, sabiendo cómo lo que nos encontramos en la casa de Monfero, pues podemos suponer el resto. Había cousas extrañas tamén, por exemplo o feito de que había unha disfunción que foi un pouco que nos agarramos nós entre o que ela dicía como morrera Vanessa e os resultados de autopsia, porque en todas as confesións ela que fixo, ela sempre dixo que a Vanessa que lle dera un Noctamid famoso para adormecela, pero nunca chegou a confesar haberlle dado ningún golpe. E a autopsia decía que Vanessa morrera por un golpe con arma roma, 1 ou 2 golpes. En el atestado policial, pues teóricamente dice que Vanessa murió de un golpe en la región occipital lateral izquierda, que para entendernos pues la muerte fue a causa de un golpe en la parte posterior del cráneo. Creo recordar que se decía claramente que non había ningún
signo de loita nin de que Vanessa tratase de salir de onde estaba enterrada, nin moito menos, e entonces determinaban que xa estaba morta cando enterraron. Sí que nos dice que el golpe se produjo aproximadamente un mes antes del momento en el que se encuentra el cadáver, que coincide con las fechas de la desaparición de Vanessa, pero no se pudo establecer realmente con qué elemento se dio el golpe o en qué momento se dio el golpe. Los compañeros de la Guardia Civil pues, se trasladaron a la farmacia que hay cerca del domicilio de los padres de Isabel, en Monfero. Pueden sacar información del día 13, en la cual alguien de la familia de Isabel, no se pudo establecer qué persona, solicitó o compró varios comprimidos de Noctamid. El día posterior, 14, hizo la compra de distintos productos sanitarios para el cuidado de un bebé. Por lo tanto, bueno, podemos establecer que si el día 13 fue asesinada Vanessa, pues el día 14, ya con el niño en casa, pues ya empezaron a buscar una primera normalidad como nuevos padres del bebé. A investigación deste caso foi moi longa, mantívose bastante tempo en secreto sumario e o xuízo tardou 4 anos en celebrarse, porque había que atar moitos fíos e polas variantes que ela ofreceu nas distintas declaracións que fixo. Ti falabas un día con ela e che contaba os feitos dunha maneira, volvías outro día che contaba os feitos dunha maneira parecida, pero xa de forma distinta. O informe de institucións penitenciarias di que tiña unha inteligencia límite, un coeficiente intelectual de 89, creo recordar, cando a normalidade é 90, é dicir, que bordea, non? E despois o que di ese informe que tiña unha personalidade esquizoide, unha personalidade que tendía ideacións máxicas, les din máxicas, é dicir, ideacións. Ela montaba as súas películas. Quizá a inteligencia de Isabel non fora moi alta, pero é moi probable que se medimos capacidades de manipulación, capacidades de xerar culpabilidade nos demais polo teu sufrimento, capacidade de exportar o teu sufrimento, é dicir, intelixencia emocional no peor das súas aplicacións. É moi probable que Isabel, eu non a coñezo, eu non a peritei, pero é moi probable como hipótese que poidera ser unha persona ben intelixente desde ese punto de vista. O tribunal declarou unha perfectamente capaz de coñecer o ben e o mal, pero bueno, eu teño as miñas dúbidas. Eu penso que ela non era consciente realmente de todo o dano que estaba causando. Hai quen están implicados, por un lado a Isabel, como a autora material dos feitos, e despois está o home de Isabel e os pais, a José Carlos e a nai de Isabel. E a todos os condenan polo mismo, menos a Isabel. Os demais es polo mismo, por suposición de parto e detención ilegal de menor. Durante o proceso do xuicio e da instrucción do proceso, eu tuve 2 nenos. E claro, o feito, é dicir, a consecuencia de todo eso foi que morreu unha rapaza que lle quitache a posibilidade de ver medrar o seu neno, o seu fillo, e a un neno que lle privache da súa nai, desde prácticamente o seu momento de nacer. Entón, claro, sí que te marca. Estamos falando dunha rapaza que mide 1,60 m, que ten un coeficiente de inteligencia un borderline, vale? Idear o asasinato, executalo, cavar o burato, que bueno, que ao final a sentencia di que ella axudou a súa nai, pero bueno, tuvo que facelo. Quedarse co neno, coidar o neno, manter unha vida en Fene, outra de Miño, outra en Monfero. A mí parecíame que era todo demasiado
para unha soa persona. Eu non podería facelo. Cóstame creer que unha sola persona haya matado a persoa que apareceu. Que a leven ali, que fagan un agujero na terra e que enterren unha sola persona. Eso... A Garda Civil non encontrou probas de tal cousa, entonces pois houve que remitirse as probas e as probas todas indicaban que fora ela, e a sentencia determinou que sí, que había unha planificación polo feito do tema do noctamiz, que había un burato cavado, e eso sí que non podemos combatilo. A sentencia da Audiencia Provincial de maio de 2006, en donde foron xulgados por un xurado popular, condenou a Ángel, o marido de Isabel, a 10 anos de prisión por 2 delitos: detención ilegal de bebé e simulación de embarazo. A José Carlos le caen 2 años por suposición de parto e 8 anos por detención ilegal do menor, sobre todo tendo en conta a pouca edad do que estaba detido ilegalmente. No caso da nai de Isabel foron 25 anos, esos 2 mismos delitos, ademais de cómplice de asesinato. E no caso de Isabel, 30 anos por asesinato e os outros 3 delitos do resto da súa familia. Falei con ela para decirlle que se lle parecía ben, que íbamos a recurrir. Pareceulle ben, recurrimos a sentencia e rebaixouse a pena en 2 anos. Non hai unha reacción que poidas decir de desesperación, de alivio, non hai reacción de ningún tipo. Parece que esta muller ten unha vida na prisión na que está, pois, como moi normalizada, moi satisfactoria, moi extrovertida, moi sociable. Parece que de alguna forma a angustia da culpa, se algunha vez a tuvo, verdad, xa a desbotou. Estando en prisión, tivo unha nena que na actualidade ronda os 11 anos, con outro preso que tamén está condenado por un asesinato ocorrido no 2000 aquí na comarca de Ferrol. Isabel continuaba tendo a súa obsesión primaria, que era ser nai. Para que matar a unha persoa para quedarse co seu fillo ese tipo de estelos? Está saindo algúns días ao mes da prisión de Tenxeiro, onde se atopa, para visitar a súa filla. Ese benestar psicolóxico que agora aparenta, ao menos, teña que ver con que por fin conseguiu esa meta tan idealizada, tan nebulosa, que acompañou durante tantos anos de ser nai de unha vez.